Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Buenas pastor. noches, Buenas noches, hermanos. hermanos. Buenas Pastor. noches, Buen ¿cómo día. están? ¿Bien? Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos a orar. Solo les quiero pedir una disculpa y tal vez Daniel después me ayuda. Yo le dicté el título del tema a Daniel, pero en realidad era los orígenes de la rebelión, pero me agarró en pleno estudio, entonces se me fue, pero vamos a hablar de ese tema que le dije que quería que lo abordáramos y en realidad creo que es un tema muy, muy delicado que hay que saberlo abordar para poder pues entender qué es esto, cómo ser librado de esto, cómo enfrentarlo. Y bien, pues yo quisiera que usted me acompañara, por favor. Vamos a suplicarle al buen Dios que nos ayude. Oh, buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Hoy venimos delante de tu presencia, buen Dios, necesitados, papito lindo, necesitados, Señor Dios. En el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, oh Jehová de los ejércitos, a solicitar de tu auxilio, a solicitar de tu piedad, de tu compasión, papito lindo, de tu bondad, Señor Dios. Venimos delante de ti y admitimos, Padre Santo, que somos pecadores delante de tu presencia. Te rogamos, buen Dios, que nos ayudes, que el sacrificio de Jesús, de Cristo Jesús, esté por nosotros, que lo mires a Él, Señor Jesús, que mires a Jesucristo en nosotros, Padre, y que, Señor Dios, nosotros nos podamos, Señor Jesús, vestir, cubrir con los vestidos de salvación, poder poner las pieles del Cordero en nuestra cerviz y en nuestras manos, y que ese olor agradable, ese perfume agradable del sacrificio de tu Hijo también nos llene para que cuando nos acerquemos, tú digas como cuando dijiste, cuando se acercó Jacob y dijiste, el aroma de mi Hijo, como el aroma del campo, y tú lo bendijiste. Por favor, Señor Jesús, que el sacrificio de Cristo Jesús, que Señor Dios, ese nuevo pacto en la bendita sangre de Cristo nos cubra, con Él nos cubrimos, para que tú nos ayudes y sean limpiados nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, y que podamos recibir de ti un consejo, papito, que podamos recibir de ti, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros desde ya venimos reprendiendo toda artimaña del enemigo. En el nombre de Jesús, invocamos sobre nosotros, nos colocamos el yelmo de la salvación y el escudo de la fe para apagar cualquier dardo encendido del enemigo. Y en el nombre de Jesús, venimos invocando la sangre de Cristo sobre los dinteles de Señor Jesús de nuestro corazón, la sangre del Cordero tuyo, oh Jehová Dios, la sangre de Jesucristo en los dinteles de nuestro corazón y de nuestra casa. Oh papito lindo, para que ningún ente que no sea tuyo, oh Jehová Dios, venga a estorbarnos. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te lo rogamos, papito lindo, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, pon guarda en mi boca, papito lindo, pon guarda en mi boca. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, les voy a presentar, solamente voy a poner mi otro dispositivo para que en lo que estoy presentando acá, yo lo tengo enfrente y lo puedo ver, así no me siento yo solito que estoy hablando con la computadora. Entonces, deme un segundito. Ok, muy bien.
Okidoki. Y ahora solo déjeme colocar mi teléfono donde pueda verlo a usted de frente. Creo que voy a tener que quitar algo de acá, lo corro para acá. Este lo paso para acá. Ya apago. Ok, y me uno con la otra reunión. Ok, muy bien. Ahí sí ya los puedo ver. Buenas noches otra vez, hermanos, para los que no había saludado. Buenas noches. Y ahora sí, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Y no tan solo, estamos nosotros. Amén. Miren, pues, este es un tema que yo he tenido la necesidad de compartir a raíz de algunas situaciones que me ha tocado enfrentar en la iglesia y que hemos estado orándole al Señor con mi esposa. Y yo, pues, quisiera abordarlo y creo que el enemigo no está contento con que yo lo vaya a abordar, porque vamos a platicar, como le repito, de algo que ha estado pasando y creo que lo hemos enfrentado, pero tenemos que enfrentarlo como iglesia. Entonces, y yo quisiera hablarle de la rebelión, de la rebeldía. Y al tema le puse los orígenes de la rebelión. Algunos tal vez han oído acerca de este término que les voy a decir. Quien más lo utiliza es el apóstol Germán Ponce. Y él utiliza el término la proto-rebelión. Cuando nosotros oímos la palabra proto, esta es una palabra griega que quiere decir lo primero, el inicio, lo más, lo que fue primero, lo más elemental. Entonces, cuando el apóstol Germán utiliza este término y dice proto-rebelión, entonces él está diciendo la primera rebelión que hubo en tiempo. Porque si nosotros vemos la Biblia y vemos que el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, se rebeló, la Biblia dice que en él, en su corazón, fue hallada la maldad, dice una versión. No dice fue hallada maldad, sino le pone un artículo femenino y dice fue hallada la maldad en ti. Y entonces cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que lo que se encontró dentro del corazón en el que aquel momento era un querubín, fue otro personaje dentro de su corazón, una contaminación espiritual, que es una entidad espiritual que es la maldad. En la Biblia nosotros encontramos, el apóstol lo ha enseñado, últimamente lo ha dicho, que cuando la Biblia se refiere a mujeres, entonces está hablando de entidades espirituales. Y cuando nosotros nos vamos, esto está, si no recuerdo mal, en el libro de Ezequiel, cuando recibe una visión Ezequiel y mira un pomo, y voy a pedir a mi esposa que lo busque, que ponga la palabra pomo, tiene que estar en los libros, que le ponen un pomo a una especie de ánfora, haga de cuenta que es una olla de barro grandota y le ponen una tapadera de plomo precisamente. Adentro hay dos mujeres que tienen alas, es la maldad y la iniquidad. Entonces, la maldad y la iniquidad fueron, no en la Biblia, prueba primero, no, pone maldad o pone iniquidad. En la Biblia nosotros vemos a estas dos personajes, la maldad y la iniquidad, que están representadas en personajes
en la Biblia. Por ejemplo, Jezabel es prototipo de la iniquidad. Pero si nosotros nos vamos, usted se recuerda que Jezabel era la enemiga del profeta Elías. Era enemiga de los profetas, pero quería matar al profeta Elías. ¿Y cuál fue la amenaza de Jezabel? Que los dioses me añadan si para hoy por la tarde tu cabeza está sobre tus hombros. ¿Qué quería? Decapitarlo. ¿Qué? Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Juan el Bautista, que él operaba bajo el poder y el espíritu de Elías, y el Señor Jesucristo lo identificó con Elías. Y entonces, ¿qué pasó con Juan el Bautista? ¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista? ¿No lo encontraste? Bueno, pone Valle de Sinar. Y en algunos pasajes que estén ahí. Entonces, ¿cómo murió Juan el Bautista? Juan el Bautista murió a mano de dos mujeres. Usted sabe la historia. Él adversaba la relación que tenía Herodes, que le había quitado la esposa a su hermano. Y entonces, esta mujer, que se llamaba Salomé, convenció a su hija Herodías de que danzara delante de Herodes. Entonces Herodías lanzó delante de Herodes y le satisfizo tanto aquella danza que le dijo, pídeme lo que quieras. Y entonces vino esta mujer aconsejada por su madre y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ahí había ya no solo una mujer que sabía detrás de la cabeza de Elías, sino habían dos mujeres que eran Salomé y Herodías, que prefiguran a la maldad y a la iniquidad, que terminaron pues matando a Juan el Bautista, quitándole la cabeza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros vemos tipificada esta rebelión también cuando Vasti se rebeló contra el rey Asuero. Es otra tipificación y todo esto nos habla de algo que pasó en tiempos inmemoriales. Como le repito, a esto el apóstol Germán le pone la proto-rebelión y hay algunos otros aspectos de esto que no los vamos a tocar en este momento, que se dieron en ese momento. Es por esa razón que Dios abomina el matriarcado, porque el matriarcado, una mujer ejerce matriarcado, es un recuerdo, es como hacer recordar la rebelión de las entidades femeninas. Es por eso que Dios tuvo que esconder a la mujer en Adán. Y la escondió en Adán hasta el momento que hubo la mujer de salir y que la formó. La mujer estaba escondida. ¿Por qué? Porque había riesgo que las entidades femeninas fueran, y a la que fue a traer la serpiente fue a una entidad femenina, a Eva. ¿Ok? Entonces, Dios protegió a las mujeres. Es también muy sugestivo que la Biblia, en el capítulo 6 de Génesis, dice, y cuando a los hombres les nacieron hijas, entonces los hijos de Dios, que según el libro de Judas, eran ángeles que cayeron y dejaron sus moradas celestiales, vinieran a la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí pues a aprovecharse en cierto modo del recurso de la mujer para procrear estirpes que no vieran la muerte.
Pero obviamente estos ángeles se rebelaron y nuevamente buscaron mujeres. Entonces, a las entidades femeninas se rebelaron y eso es lo que es el término proto-rebelión. Es por eso que la rebelión para Dios es tan abominable. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros ponemos atención en la Biblia, Dios deja marcado en la Biblia la rebelión de diferentes maneras. Y el número que en la Biblia representa la rebelión es el número 13. El 13 es número de rebelión. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos en la Biblia, yo le puse aquí, y le ponemos atención a cada capítulo 13 de la Biblia, en cada capítulo 13 va a haber algo que tipifica la rebelión. Algo pasó en esos capítulos, en esas historias que tipifican la rebelión. ¿Ok? Y la rebelión está asociado también con los falsos profetas. Entonces el número 13 tipifica la rebelión y da las características de los falsos profetas. Miren pues, por ejemplo, en Génesis, ¿qué pasó en Génesis 13? En el capítulo 13, Lot se separa de Abraham. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Que se están peleando los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Lot es incapaz de decirle, bueno, Abraham, maneja vos todo, yo me quedo con vos. No, ok. En Éxodo 13, la Biblia nos habla de los panes sin levadura. Y la levadura entre las cosas que tipifica es la rebelión. Yo lo tengo que llevar entonces al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, donde habla de que había una mujer que escondió 3 medidas de, 3 medidas de, ¿cómo se llama esta cosa que se usa? De levadura, ¿ok? En la masa, ¿ok? Figura de la rebelión, ¿ok? En Números 13, usted mira y es ahí cuando el pueblo de Israel se rebela para no entrar a Canaán. En Números 13. En Deuteronomio 13 nos habla de los falsos profetas que llevan a rebelarse contra Dios. En Primera de Samuel, capítulo 3, Saúl se rebela y desobedece a Samuel y presenta un holocausto y no debe presentarlo. Y es donde Samuel le dice que la rebelión es como pecado de adivinación. En Segunda de Samuel vemos cómo Amnón viola a Tamar y Absalón mata a Amnón, ¿ok? Rebelándose la primera vez contra su papá. En Zacarías 13 dice, y heriré al pastor, ¿ok? Y las ovejas se dispersarán. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo? Que lo traicionaron, ¿ok? En Lucas 13 es donde dice, está el pasaje que dice, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? En Juan 13, ahí está el Señor cuando les dice, uno de ustedes me entregará. Y en Apocalipsis 13 describe las 2 bestias, al anticristo y al falso profeta. Nosotros podemos encontrar en cada capítulo de la Biblia, si lo estudiamos bien, aquí solo les puse, vamos a ver, 3, 6, 9, 10, pero si lo estudiamos siempre vamos a encontrar algo asociado a la rebelión. Es interesante que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento a las 3 mujeres que están, los 3 libros que tienen nombre de mujer o que está relacionado con una mujer, gira alrededor de ellos la historia.
y son 3 mujeres que se van a casar. Ahí encontramos a Ruth, ahí encontramos a Esther, y ahí encontramos a la mujer del Cantar de los Cantares. Ninguna de esas 3 mujeres, ninguno de esos 3 libros tiene capítulo 13. Eso quiere decir que la que se va a casar se le extirpó la rebelión. Para casarse con el Señor nos tienen que extirpar la rebelión, porque la rebelión es terrible. Entonces, le resumí 2 temas. Primero, lo de la proto-rebelión, que es un tema que eso hay que estudiarlo y darle un montón de vueltas. Le resumí los capítulos 13, le expliqué dónde se encuentra la rebelión, pero ahora, estudiando yo esto, para hablarle, me encontré con lo siguiente. Perdone que no le haya puesto colorcitos, pero llevo 4 días estudiando esto y para poderlo ordenar y enseñarle. Yo le puse aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. 15 palabras con las cuales en el Antiguo Testamento se dice rebelión. ¿Ok? Y se las agrupé. Por ejemplo, ahí le puse, usted tiene a su lado izquierdo de su pantalla arriba una palabra que dice Marad. Y le puse los números de Strong. Todos son en el hebreo, todos llevan H antes. La 4775, de esa palabra Marad, dependen 4 palabras. Merat, que es la 4776, Mardud, en cada uno tiene ahí su número, Meret, Maret, son 4 palabras que su raíz viene de la palabra Marat. Abajo le puse otra palabra, Merill, la 4805, que su raíz es la palabra Marja o Mará. La otra es la palabra Sur, que su raíz es la palabra Saraj. Hay otra palabra que se dice Pasha, ahí tiene usted los números, se los quería consultar, que viene de una raíz que se dice Pesha. Y hay una palabra que se dice Marar, ¿ok? Que tiene relación con otras 2 palabras, Maraj, otro tipo de Maraj, ¿ok? Y una que se llama Mar. Hay otra palabra que se llama Mara y hay otra palabra que se llama Sara. Cuando yo me puse a ver los capítulos donde aparece, es muy interesante, muy, muy interesante. Esta palabra Marad se utiliza principalmente cuando se habla de rebelión contra autoridades. Y fulano se rebeló contra el rey de Babilonia que no se debería rebelar. Y no sé quién se rebeló contra no sé quién. Siempre habla de una rebelión contra autoridades. ¿Ok? La palabra Meri, que en la que me quiero detener un poco hoy, le voy a explicar más adelante. La palabra Sará y Sur. La palabra Pesha y Pasha, interesantemente, déjenme confirmarlo, aquí tengo mis notitas. Esa, ¿ok? Esa, sí, esas son. Esa es la que habla no, perdón, es otra. Hay una que habla directamente contra de la rebelión de profetas que se rebelan, ¿ok? Ahorita le voy a decir cuál es. Y cada una de ellas habla, la mayoría de sus versículos habla de cierto tipo de rebelión, Miremos algunas. La palabra Marad, fíjese bien, que de esta vienen estas 4. Estas usualmente se usan para rebelarse contra la autoridad.
¿Ok? Contra la autoridad. La palabra mará. Las que vienen de la palabra mará. Usted las busca y son palabras relacionadas contra rebelión contra hacia la autoridad. Ahora, también interesantemente aparece en número 14:9. Fíjese bien. No os rebeléis, esa es la palabra marada, contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, pues serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos y está Yahvé con nosotros. No estéis atemorizados con ellos. Fíjese bien. Entonces, empecé con esta porque yo quisiera darme a entender lo siguiente. Yo encontré algo más. Hay algunas situaciones que viniesen a ser como un catalizador. Un catalizador, le comenté la vez pasada, que es así como la levadura. Usted le echa levadura al pastel para que suba. Si no le echa levadura, no sube. ¿Qué tiene el pastel? Adentro lo que el pastel tiene es un honguito, es una levadura. Por eso se llama levadura. Es como una semilla de honguito que cuando entra en contacto con el almidón de la masa, hace una reacción química y produce gas y entonces se sube. Entonces, ¿qué es lo que hace que se produzca el gas? La levadura es un catalizador. Entonces, hay situaciones en la Biblia que vienen a ser un catalizador, un como caldo de cultivo para que se manifieste la rebeldía, para que se manifieste la rebeldía. Y uno de esos catalizadores es el temor. ¿Qué fue lo que pasó acá? Fíjese bien, Números 14:9. Viene Moisés y se encuentran en un lugar que se llama Cades Barnea. Y Dios les dice, llevan 2 años en el desierto. Dios les dice, entren y conquisten Canaán. Entonces vienen y mandan 12 espías y van a reconocer la tierra. Y cuando regresan, dicen, sí, es como nos dijeron, es una buena tierra que fluye leche y miel. Y llevaban como muestra un racimo de uvas que lo tenían que ir cargando entre 2. Imagínense el tamaño de esas uvas, como muestra de qué tan fructífera queda la tierra. Ok, pero ellos dicen, pero los habitantes de esa tierra son gigantes y nosotros somos como langostas delante de ellos. Entonces dan un mal informe. Y traen temor al pueblo. Entonces el pueblo se rebela y murmura contra Dios y Moisés y dice, nos trajeron aquí para que muriéramos a espada. Entonces ellos se rebelaron ¿a causa de qué? A causa del temor. La gente manifiesta su rebeldía cuando tiene temor. Allí manifiesta su rebeldía. Esta gente tentó 10 veces al Señor. Esta fue la última vez que lo tentó en el desierto. 10 veces lo tentó en el desierto. Y una de las causas fue siempre el miedo. Miedo a quedarse sin comer, miedo a quedarse sin beber, miedo a morir a espada. Entonces, el temor hace que el hombre manifieste rebeldía. Esto es una de las principales cosas que el hombre, que hace que el hombre se rebele, el temor. Entonces, ¿qué es lo que está antes, el catalizador? Antes, que se manifieste la rebeldía.
El miedo. El miedo puede hacer que se manifieste rebeldía en nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado al enfrentarnos a situaciones que nos causan temor, porque puede ser que nosotros nos rebelemos contra el Señor. Entonces, le repito, el temor hace que brote la rebeldía en las personas. Uno. Ahora, yo quiero llevarla a esta palabra de las que vimos. La palabra merí, ¿ok? Que es la 4805. La raíz de esta palabra es la palabra maraj, que es la 4784. El significado, y es muy interesante, el significado literal de estas palabras, cuando yo busco esta palabra merí, siempre va a estar todas las veces, 12 veces. El Señor le dice a la casa de Israel, a la casa de Judá, les dice en 12 oportunidades, les dice casa rebelde. La palabra casa es la palabra bayit, pero en las 12 veces que les dice rebelde a la casa, ¿ok? Es la palabra merí. Entonces yo tengo que entender que hay una rebelión que se da en la casa que está relacionada con esa palabra merí y con esa palabra mará. Porque una de las cosas a las cuales nos estamos enfrentando es a hijos rebeldes. Una de las cosas en las cuales nos estamos enfrentando es al matriarcado. Una de las cosas que nos estamos enfrentando dentro de la iglesia es a la rebeldía que se manifiesta principalmente en los muchachos, pero no solo en los muchachos, ¿ok? En la iglesia, y solo es reflejo, única y exclusivamente es reflejo de lo que está pasando en la casa, ¿ok? Entonces, tenemos que ponerle atención a eso. Y esa palabra merí, ok, perdón, me fui. Ok, esa palabra merí, ok, 12 veces. Interesante que solo en el libro de Ezequiel el Señor usa literalmente la frase casa rebelde. Fíjese bien, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde. Y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Entonces, fíjese bien, vamos con lo primero. ¿Qué pasa en la casa rebelde? ¿Cómo se manifiesta la rebeldía en la casa rebelde? En el oído. La gente no quiere escuchar. O si escucha, así como decían las señoras de antes, a mí me decían, ay, mijo, me decían, puro chompipe, me decían, por aquí te entra y por aquí te sale. Como oír llover. ¿Ok? Entonces, una de las manifestaciones de la rebeldía es que nos pueden estar viendo, haciendo como que prestan atención, pero no nos escuchan. La rebeldía se manifiesta en no oír, pero también en otra cosa. Y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Ahora, mire pues, ¿qué es la palabra profeta? ¿Qué es la palabra profeta? La palabra profeta, tanto en el griego como en el hebreo, quiere decir, el concepto es uno que habla a través de otro. El otro es el profeta. Entonces, la palabra profeta es uno que profetizar no quiere decir solamente aquí a 45 días Nínive será destruida. No solamente. El profeta es aquel que habla
de parte de Dios. Entonces, en muchas ocasiones, y eso lo tenemos que comprender, cuando Dios está hablando a través del predicador, muchas veces está trayendo un mensaje, una palabra que conlleva profecía, que viene de parte de Dios. Y la gente no la quiere escuchar. La gente no la quiere escuchar. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en su corazón. En nuestra casa, cuando nosotros nos enfrentamos a la rebeldía de alguien, mire, usted se enfrenta con un rebelde y él tiene razón. Es negro y él dice que es blanco. Y usted le muestra que es negro y él no lo oye. Entonces, la rebeldía es causa por esto. Ahora bien, la casa rebelde. Ok, ok. Creo que no borré la diapositiva. Pero fíjese bien, la palabra mará y la palabra merí, las dos quieren decir una cosa, quieren decir amargura. La palabra mará quiere decir amargo. La palabra merí quiere decir amargura. Las dos también pueden traducirse rebelde, pero el concepto original es amargura. Entonces, ¿cuál es otro caldo de cultivo para la rebeldía? La amargura. Entonces, yo regreso a esta, ¿ok? ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿Qué es lo que hace que la gente manifieste rebeldía o se vuelva rebelde cuando está amargada? Cuando nosotros amargamos a nuestros hijos, ellos terminan convirtiéndose en rebeldes. Y el problema es que nosotros los amargamos de pequeños, pero esto se va a manifestar hasta que estén grandes. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, pues los discipulados son doctrinales, no son, pero familiarmente nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros amargamos las almas de nuestros hijos, nosotros vamos a crear rebeldes. Nosotros vamos a crear rebeldes si nosotros amargamos. ¿Y cómo amargamos el alma de nuestros hijos? Tratándolos mal, no dándoles lo que necesitan, no proveyéndoles cariño, haciéndoles injusticias. Con el tiempo, el niño siempre va a esperar que su papá cambie hasta que llega la adolescencia. Y ahí cambia su manera de pensar. Y entonces entra la rebeldía. ¿Cuál es el origen de las casas donde hay rebeldía, de las casas rebeldes? La amargura. La amargura es causa de rebeldía. ¿Y qué hace el amargado que se volvió rebelde? Mire, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso. Sigue el contexto diciendo, hay que llevarlo con los ancianos a la puerta de la ciudad. Y ahí a los ancianos decirle, mi hijo es terco y rebelde. Y entonces los ancianos de la ciudad y los moradores de la ciudad lo apedrearán hasta morir. Así limpiarás al pueblo
de su iniquidad. La rebelión es iniquidad. ¿Y qué hay que hacer con la rebelión? ¿Hay que matar al patojo? No, hay que matar la rebeldía que hay en el patojo. ¿Y qué usaban para matar al patojo? Usaban piedras. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la piedra? El Señor Jesucristo. Ok. Eso no quiere decir que hay que ser alcahueta. No. Eso. Y de nuestros niños pequeños, ¿cuál es la cura para que no el miedo y las circunstancias no los vayan a convertir en rebeldes? La palabra. Por eso la Biblia dice, y atarás estas palabras en tu mano y en tu corazón, y se las dirás a tus hijos cuando te sientes, cuando te levantes en el camino, cuando comas, cuando te acuestes. Tus hijos han de oír la palabra, la palabra, la palabra. Ahora mire, así aquí la tenía. Mará es amargo, Meri es amargura, muy rebelde. Ok. El rebelde, el amargado se vuelve rebelde. ¿Cómo sé que se amargó y que ahora es rebelde? Porque no me oye, porque no reconoce cuando Dios está hablando. Ahora mire este. Biblia textual, cuarta edición, Nehemías 9:17. Nuevamente, mire, rehusaron escuchar. Esa es la palabra de esta rebelión, es Mary. Rehusaron escuchar y no tuvieron presente las maravillas que hacías entre ellos, sino endurecieron su cerviz, eso que es orgullo, y en su rebelión designaron a un caudillo que los volviera a la esclavitud. ¿A dónde? A Egipto. Pero tú eres Eloa, presto al perdón. Esta es una Biblia textual, cuarta edición. Ok. ¿Qué pasa? Fíjese bien, vuelvo al concepto. Que la casa rebelde, ¿ok? Esa palabra rebelde es esa que dice ahí 4805, Meri, que quiere decir amargura, muy rebelde. Viene de la palabra mará, que quiere decir amargo. Entonces, ya vimos primero que el miedo hace que se manifieste la rebeldía. La amargura es caldo de cultivo para el hijo rebelde. ¿Ok? La amargura convierte a la casa en una casa rebelde. ¿Ok? Ahora vamos con Nehemías. Nehemías, se recuerda, cuando vimos el primero, ¿qué hacían? No te oirán. Nehemías 9:17. Rehusaron escuchar. Uno, no tuvieron presente las maravillas que hacías contra ellos. Les hacían milagros y ellos les hacían milagros y ellos no lograban reconocer que era un milagro, sino que se volvieron orgullosos y en su rebelión se volvieron al mundo, porque muchos cristianos se vuelven al mundo. ¿Por qué se regresan al mundo los cristianos? Porque están en rebelión. ¿Y por qué están en rebelión? Porque los amargaron o porque les tienen miedo. ¿Ok? No quieren escuchar. No son capaces de comprender los milagros. Entonces se regresan al mundo. ¿Por qué los hijos de un matrimonio se van de la iglesia? Porque cayeron en rebelión. ¿Y cuál puede ser una de las causas? Que los amargaron en su casa. En muchas ocasiones a uno le llevan a alguien a ministrar y le dicen, mire, le traigo mi patojo porque está rebelde.
Y entonces el Patojo canta aquella canción de aquella que hay una cantante cristiana que le imita la voz. No me recuerdo cómo se llamaba esta Patoja. Pero en mi tiempo, pueden imaginarse, le estoy hablando de 1969, sacó una canción que decía, en 1970 la sacó, que decía, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No dejaba de tener razón en su alocución. Claro, no le vamos a aplaudir, pero porque hay muchos hijos que se van, que se regresan a Egipto, porque los amargaron. Y le llevan a uno y le dicen, este está rebelde. Y uno llega con el papá y le dice, bueno, está rebelde porque está amargado. Ay, lo amargaron en la iglesia. No, muchos de ellos llegaron amargados a la iglesia, porque los amargaron en la casa. Y fueron obedientes hasta que tuvieron la capacidad de decir no. Ok, siempre esta palabra Mary. Ahora es Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú que habitas en medio de una casa rebelde, mire, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen. Aquí está Ezequiel, pero Ezequiel me está hablando lo mismo que decía Isaías en el capítulo 6, versículo 10, y que lo tengo que llevar yo al Nuevo Testamento cuando al Señor Jesucristo le pregunta, porque a esto les hablas en parábolas y a nosotros nos explicas, porque en ellos se cumplió lo que dijo el profeta. Teniendo oídos para oír, no oyen, y teniendo ojos para ver, no ven, porque tienen endurecido el corazón, porque tienen un corazón insensible. Pero porque tienen un corazón insensible, porque se volvieron rebeldes. Pero ¿qué fue lo que los hizo insensibilizar el corazón para que llegaran a ser rebeldes? El dolor y la afrenta constante, la humillación constante, la injusticia constante, el no darles lo que necesitan. Mire, si un muchachito, usted chiquito, usted no tiene pisto para comprarle un juguetazo, le lleva un juguete de esos, un Buzz Lightyear de 25 pesos, de esos que venden usados en buen estado ahí en el mercado. El muchachito es feliz, pero se acerca el muchachito y le dice, yo quiero un Buzz Lightyear, no, yo quiero un Superman, no, ahora le van a pedir los Cuatro Fantásticos cuando venga la película. Y usted le dice, no hay, siempre es un no hay, un no tengo. Y el niño tiene una necesidad en su corazón. A mí nadie me dio jamás nada y sobreviví, pero amargado toda la vida. Y entonces, ¿qué es lo que está creando? Rebeldes. Rebeldes. Yo no sé por qué me fui por la parte familiar, pero cosas que hay que componer. Hay que pedirle perdón a nuestros hijos por muchas cosas en las cuales nosotros los hemos lastimado. ¿Para qué? Para quitarles la amargura, el perdón. Cuando alguien perdona, se le quita la amargura. Y entonces, si se le quita la amargura, se le quita la rebeldía. Y entonces va a poder oír, y entonces va a poder ver. Proverbios 17:11. El rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero se enviará contra él. Entonces mire, es que eso de la rebeldía no es nada más. El rebelde solo busca el mal. El rebelde se monta en la moto y agarra toda la petapa a las 10 de la noche
a 120 kilómetros por hora en su rebeldía, sin casco, porque aparte de rebelde, no le ha madurado el centro de la responsabilidad y por lo tanto, como yo le he dicho esta palabra, usted busca en el diccionario de la Real Academia Española, por lo tanto actúa como atarantado y no mide consecuencias en su rebeldía. ¿Por qué? Porque lo amargaron. ¿Y qué peligro tiene? Que de repente se le aparece un mensajero cruel y le atraviesa el carro en la petapa y se va a estrellar. Es que es práctico, esto es muy práctico. Nosotros tenemos que entender el peligro de que nosotros seamos rebeldes, el peligro que corren nuestros hijos si se convierten en rebeldes, el peligro de ser cristianos rebeldes. Ay, nosotros tenemos que entenderlo. Isaías 39. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, nuevamente que no quieren escuchar la instrucción del Señor. ¿Ok? ¿Qué característica tiene el rebelde? Es hipócrita. El rebelde es hipócrita. Y vuelve a hacer énfasis. No quiere escuchar la enseñanza, no quiere escuchar, no. Para él tiene la razón y los demás no tienen la razón. Ah, si mi papá fuera tan inteligente como yo, a mi edad, hubiera pisto, hubiera tenido. Ah, sí, porque no tiene pisto el rebelde. ¿Por qué? Porque no es tan inteligente como cree. Ok. Números 17, Dios, 10. Siempre esta palabra. Pero el Señor dijo a Moisés, mire pues, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio del arca del pacto, para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Ay, ¿qué hace el rebelde? Murmura. El rebelde es murmurador. Si a usted le están hablando mal de otra persona, de otro hermano, de su esposo, de su cuñado, del pastor, de los hermanos, de la iglesia, del ministerio, tenga en cuenta que el que está murmurando, lo que tiene en su corazón es rebeldía. Y a Dios no le gusta la rebeldía. El murmurador corre el riesgo de que se muera física o espiritualmente. Pero vuelvo a la carga. ¿Cuál es el catalizador de muchos rebeldes? La amargura, la injusticia. Está la contraparte. Muchos se vuelven rebeldes porque nunca han sufrido ni un poco, todo lo tienen. Esos también se vuelven rebeldes. Pero bueno, y aquí voy terminando. Mira pues, la rebeldía es un pecado que como le expliqué al principio, ahí está manejado por entidades espirituales. Tanto es así, 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Y qué había que hacer con el adivino? Matarlo. ¿Qué le pasó a
Balaam, que empezó siendo un profeta y terminó siendo un adivino. Cuando en el libro de Números se describe cuando lo matan, dice el adivino Balaam. ¿Ok? ¿Qué es lo que le pasa a los adivinos? Mueren a espada. Entonces, y si la rebelión es como pecado de adivinación, ¿qué le pasa al rebelde? Está en riesgo de morirse. Entonces, creo que esta es la... Sí. Ok. Entonces, nosotros tenemos que ponerle un alto a la rebelión. Nosotros tenemos que ponerle un alto a nosotros si somos rebeldes. Miren, no estar de acuerdo con algo no es rebeldía. ¿Cómo manejo yo mi criterio? ¿Lo puedo convertir en rebeldía o no? Si yo no estoy de acuerdo con algo y murmuro, estoy siendo rebelde. Si yo no estoy de acuerdo con algo y me acerco con la persona con la que no estoy de acuerdo, en lugar de ir con otros y le digo, ay, mire hermana, yo no estoy de acuerdo, perdóneme que se lo... No soy quien, pero esa su falda 5, una cuarta arriba de la rodilla, fíjese que a mí me hiere el corazón cuando usted sube a ministrar la alabanza, pero con él. No con los hermanos, ya viste cómo se subió, se le miraba la ropa interior con todos los demás, no, 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 no. La rebelión cuando uno murmura. Ahora yo regreso a fíjese bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? ¿Qué hay que hacer para enfrentar la rebelión en la casa? Fíjese bien. Le vuelvo a poner eso. Pero el Señor dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del arca del pacto, es cuando dice el testimonio, para guardarla por señal a los rebeldes. Ok, muy bien. A los rebeldes hay que ponerles un límite. A los rebeldes hay que enseñarles cuál es su lugar en la cadena alimenticia, si usted lo quiere poner así. Ok, el hijo rebelde, si ya tiene edad y está en franca rebeldía y no quiere, y no quiere, y no quiere agarrar onda, hay que ponerle un límite. Yo le conté a usted de una oportunidad hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, antes de la pandemia, muchos años antes, de ministrar a un varón muy consagrado, una pareja muy consagrados en la zona 5. Pero, pues, los hermanos se enfrentaron a una situación muy difícil. La hija mayor le salió con novia. La hija le salió con novia. Y entonces empezaron a manejar la situación como ellos creyeron. Y entonces el concepto de la esposa de este hermano era, si se van a ir a un motel donde mi hija corra riesgo, mejor que se quede a dormir con la novia aquí en la casa. Entonces, al principio el hermano se opuso, pero de ahí accedió. Pero de allí el Espíritu Santo lo inquietó, que no estaba bien. Entonces, se fue a ministrar con alguien. Y quien lo ministró le dijo, hermano, le estás abriendo el pecado a una abominación en tu casa. No, no. Va a traer consecuencias. Después él buscó un segundo consejo y lo buscó conmigo. No me dijo lo que, que se había ministrado, lo que le habían dicho. Él quería que Dios se lo confirmara. Y entonces
Yo le dije, hermano, le estás abriendo la destrucción, la puerta al destructor en tu casa. No. Y conmigo se abrió y me dijo, ¿qué puedo hacer? Mi esposa no quiere. Mi esposa ya se fue a ministrar y le dijeron lo mismo, que le está abriendo la puerta. Y ella me dijo, cuando yo le dije, la voy a sacar, me dijo, si se va la nena, me voy yo. Entonces ya no pude hacer nada. No pasaron 4 meses. Y entonces vino la hermana y yo me enteré que se había enfermado de una enfermedad muy seria, de lupus. Y era refractario a los medicamentos más comunes. Hasta ahí la hermana comprendió que le había abierto la puerta a la destrucción en su casa. Se rebeló contra la palabra del Señor. Hay veces que hay pecados que no se deben tolerar. Y uno de los pecados que no se debe tolerar es la rebelión. La persona, el hijo puede ser rebelde, pero hay que ponerle un alto. Vuelve a poner la vara de Aarón delante de la arca del testimonio para guardarla por señal. Entonces, ¿qué es? Esa señal es un límite. Ok. Sos rebelde. El mundo te hizo así, ok, necesitas limpiar tu amargura, de acuerdo, necesitas ayuda, yo te amo, te quiero ver bien, pero tu rebeldía aquí en la casa tiene un límite. De fuera para allá yo no puedo hacer nada, ya sos mayor de edad, pero aquí adentro, lo siento. Aquí adentro, lo siento. Eso es lo primero. Y lo segundo, a los rebeldes, estos rebeldes, ¿qué les pusieron? ¿Qué pusieron por señal? La vara de Aarón. ¿Qué es la vara de Aarón? El Espíritu Santo. Representa al Espíritu Santo. Es lo que hay que hacer. Llegar y decirle, Señor Espíritu Santo, por favor, manifiéstate en mi casa. Sé tú el que le ponga límite a la rebeldía para que la rebeldía que hay en mi hijo, que hay en mi esposa, que hay en mi esposo, que hay en el hermano, que hay esto, que esa señal sea la que le ponga un límite a la rebeldía. Y hay que, eso es una batalla no espiritual, pero también con el alma del rebelde. Porque vuelvo a la canción. Sí, la muchachita tenía razón. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Pero eso no quiere decir que continúe en su rebeldía. No puede ser que continúe en su rebeldía. Entonces, nosotros tenemos que empezar a enfrentar a la rebeldía. 1, poniendo límites. 2, pidiendo ayuda. 3, si yo sé que la rebeldía del que yo estoy enfrentando es porque tal vez está amargado, pedirle a Dios el momento oportuno, porque si usted llega con un rebelde a pedirle perdón en el momento inoportuno, le va a decir, así te quería ver, le va a decir. Vos fuiste el culpable de todo. No. Hay que pedirle guianza al Espíritu Santo. Pero hay que enfrentar la rebeldía. Hay que irle poniendo en todos los ámbitos un alto a la rebeldía. Y con los más chiquitos, si es necesario, la vara o un par de varazos en la espalda del rebelde le salva la vida. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, creo que ya nos pasamos del tiempo, pero creo que es algo que no sé si vamos a seguir platicando o no, pero es algo sumamente importante. Tenemos que ponerle un alto a la rebeldía.
tenemos que ponerle un alto a la rebeldía.